Imaginen esto por un momento. Un trofeo de guerra. Pero no uno cualquiera, uno tan poderoso que se creía que podía robarle el alma al enemigo. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en uno de los artefactos más fascinantes y, sí, también más macabros de la historia, las misteriosas y a menudo mal interpretadas tanzas, o como se les conoce, las cabezas reducidas de la Amazonía. Pero a ver, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Eran un trofeo un tanto grotesco, un talismán espiritual o simple y sencillamente una mercancía? La respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja de lo que parece y nos cuenta una historia de transformación cultural verdaderamente increíble. Ok, para poder entender qué onda con las tanzas, tenemos que viajar al origen de todo, al pueblo que las creó y, por supuesto, al mundo en el que vivían. Esta práctica viene del pueblo indígena Shuar. Y aquí, atención, es súper importante entender algo. No se trataba de un acto de salvajismo y ya. Para nada. Era un procedimiento místico, lleno de rituales, donde la cabeza de un enemigo se transformaba en un objeto de poder. Era un talismán y un trofeo, todo en uno. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible reducir una cabeza humana hasta que quepa en la palma de una mano? Bueno, pues el proceso era súper metódico, muy complejo y tomaba casi una semana entera. Y ojo, esto no era una carnicería, era una técnica increíblemente refinada. El nivel de detalle era una locura. Primero, con muchísimo cuidado, quitaban la piel del cráneo. Después, la hervían en agua con unas hierbas especiales que por los taninos la encogían, casi a la mitad de su tamaño original. Luego, usaban rocas calientes y arena para ir moldeándola, para devolverle los rasgos humanos. Al final, la teñían de negro con ceniza y, un paso crucial, le sellaban la boca. Y créanme, cada uno de estos pasos tenía un porqué, un propósito espiritual súper profundo. Y es que ese propósito nos lleva directo al corazón de las creencias de los Shuar, porque esto no se trataba solo de tener un trofeo físico para presumir. No, era literalmente una batalla por el alma. Miren, en su visión del mundo, los Shuar creían en 3 espíritus principales. Estaba el Wakani, que es como el alma que todos tenemos. Luego el Arutam, una especie de espíritu guardián que te proteja de una muerte violenta. Y aquí viene lo importante para nuestra historia. El Mezak. Este era un alma vengadora que se liberaba cuando alguien era asesinado. Y ahí está. Esa es la clave de todo. El objetivo principal de reducir la cabeza era precisamente bloquear a ese espíritu vengador, al Mezak. Todo ese proceso tan detallado que les conté, cada paso estaba diseñado para atraparlo, para dejarlo prisionero dentro de la cabeza. Y esto nos muestra lo increíble que era la Sansa. No se trataba solo de evitar que el espíritu se vengara, no. La creencia era que al dominar al Mezak, el guerrero vencedor podía robarle su poder y obligarlo a servirle. O sea, era una transferencia de poder espiritual en su estado más puro. Pero, como suele pasar en la historia, esta práctica sagrada, que era un pilar para los Shuar, estaba a punto de cambiar por completo, de corromperse. La llegada de gente de afuera iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Imaginen la escena. Llegan exploradores, coleccionistas, turistas, ven estas cabezas reducidas y claro, quedan fascinados. Y esa fascinación se convirtió en demanda. De repente había un mercado, gente dispuesta a pagar por ellas. Y eso lo cambió todo. La casa de cabezas ya no sería la misma. El cambio es brutal. Piénsenlo. Lo que antes era un ritual sagrado para ganar poder espiritual, de la noche a la mañana se convirtió en un negocio. Una cabeza a cambio de un rifle. Un trofeo que simbolizaba la victoria de una tribu, ahora era solo una curiosidad macabra para venderle a un extranjero. Todo el significado sagrado, borrado, reemplazado por dinero. Para los años 30, esto ya era un mercado en toda regla. Una tzanza, ese objeto que supuestamente contenía el alma y el poder de un enemigo, ahora tenía un precio. ¿Cuánto? Unos $25 de la época. Para que se hagan una idea, hoy serían más de $500. Hay una cita del famoso explorador Thor Heyerdahl que lo resume todo. Él contaba cómo la gente local tenía pánico. Pánico de meterse en la selva. ¿Por qué? Porque temían que los Shuar los mataran no por un ritual, sino para convertir sus cabezas en mercancía. El miedo ya no era a la tradición, sino al comercio. Y todo pasó muy rápido y fue muy destructivo. En los años 30, el negocio de cambiar cabezas por armas estaba a tope, lo que generó una violencia terrible. Para los 40, el problema ya era tan grande que Estados Unidos tuvo que prohibir que se importaran. Pero fíjense,
Tuvieron que pasar muchísimos años, hasta 1999, para que empezara el proceso de devolver estas cabezas a Ecuador. Pero esperen, que la historia no termina ahí. El legado de todo este comercio tiene un giro final. Un giro bastante irónico, la verdad. Un mercado que se inundó de falsificaciones. Y aquí viene lo que quizás sea lo más loco de todo. Se calcula que el 80% de las chanzas que están en museos y colecciones privadas son falsas. O sea, la demanda era tan bestial que no solo provocó más muertes, sino que también creó toda una industria de imitaciones. Claro, para poder vender tanto, los falsificadores de los años 70 usaron de todo, lo que fuera. Usaban restos humanos de morgues, sí, pero también pieles de mono, de perezoso, hasta de cabra. Lo que sea con tal de moldear algo que pareciera una tzanza auténtica y engañar a los compradores. Hoy en día, por supuesto, la práctica original ya no existe. Se prohibió hace más de 50 años. El pueblo Shuar ya no hace esto. De hecho, hoy su lucha es otra. Es una lucha por redefinir su identidad, por quitarse de encima esa etiqueta de guerreros salvajes que el comercio de cabezas les pegó y que distorsionó por completo quiénes son en realidad. Y con esto cerramos con una reflexión. La historia de la tzanza es un caso muy extremo, ¿sí? Pero nos obliga a pensar. ¿Qué pasa cuando un artefacto cultural, un objeto sagrado, se arranca de su contexto y se convierte en una simple mercancía? ¿Qué es lo que se pierde en el camino? Es una pregunta que vale la pena hacerse.